Tras la constitución del nuevo Gobierno de España, el Pacto Educativo se convierte en una de las apuestas emblemáticas de la legislatura. El pacto es imprescindible desde hace ya muchos años y se convierte en urgente con la aplicación de la LOMCE y el Decreto de Universidades. El espacio educativo no ha estado nunca al margen de la disputa ideológica, eso lo sabemos todos. Ha habido modelos educativos diferentes, confrontados, contradictorios, que responden a diversas concepciones sociales y políticas, pero después de las sucesivas reformas y contrarreformas educativas, de los recortes intensivos que han asolado nuestro sistema educativo, no podemos hacer tabula rasa del pasado como pretende el ministro. Un pacto no puede construirse sobre la base de la LOMCE, una ley que fue parida en solitario con el Parlamento y toda la calle en contra y que ha levantado una enorme polvareda. El pacto educativo tiene que anclar sus cimientos en la consideración de la educación como política de Estado, lo que quiere decir que debe de estar al margen de los avatares presupuestarios, garantizando la recuperación de los niveles de inversión anteriores a la crisis. Y esto en una sola legislatura poder ser y fijando un horizonte de inversión educativa del 7% del PIB. Sin este compromiso previo y básico, lo demás, cualquier debate, sería estéril. No se puede edificar un pacto sobre lo que ha sido uno de los mayores problemas educativos de estos últimos años, las políticas de recorte que han ocasionado daños y sufrimiento tanto a las familias, al alumnado, a los trabajadores del sistema educativo y que han debilitado la igualdad de oportunidades, la equidad y el derecho a la educación. Por eso, ni LOMCE ni recortes pueden estar presentes en el embrión de un pacto educativo. La sociedad pide un consenso que dote de estabilidad al sistema educativo y asegure una educación de calidad en condiciones de igualdad y democracia. Pero este consenso no se puede lograr sin contar con la comunidad educativa en su conjunto. Izquierda Unida siempre ha apostado por un pacto social y político por la educación. Hasta el momento solamente está definida la hoja de ruta para la creación de una subcomisión parlamentaria que oirá a casi un centenar de comparecientes. Pero esto es en el ámbito político, que sigue dejando fuera a las organizaciones sociales sin que éstas tengan ningún control sobre el resultado final del proceso. Por lo que las aspiraciones de la comunidad educativa, que lleva años movilizándose, podrían quedar postergadas. Las organizaciones sociales deben tener representatividad y legitimidad y no pueden quedar relegadas. La comunidad educativa lleva 2 años trabajando en una elaboración colectiva de un acuerdo social y político, junto con partidos, sindicatos, organizaciones, movimientos sociales, con el objetivo de proponer conjuntamente una alternativa compartida que sirva de base para una ley educativa que pueda dar estabilidad, calidad y equidad al sistema educativo por generaciones. El resultado de este trabajo es el documento de bases para una nueva ley de educación, acuerdo social y político que debería ser tenido especialmente en cuenta para alcanzar un pacto educativo. Ha llegado la hora de construir un momento educativo estable, basado en el derecho a la educación a lo largo de toda la vida, que no discrimine ni segregue por razones económicas, sociales o de género, que sea compensador con las desigualdades, democrático, inclusivo, que esté al servicio de la formación integral del alumnado, para que constituyan una ciudadanía crítica que participe activamente en la vida democrática de la sociedad y en la construcción de un mundo más justo y solidario. Un modelo atendido por un profesorado comprometido y basado en la autonomía pedagógica. Y esto es imposible de conseguir sin una financiación presupuestaria de al menos el 7% del PIB, garantizada constitucionalmente, que contemple un fondo de compensación educativa que asegure la equidad en todo el Estado y la gratuidad de la enseñanza básica. Gracias.